Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando los pilares de un imperio se desmoronan? Cuando las águilas doradas caen de sus estandartes y los himnos de victoria son reemplazados por el silencio del abandono. No hablamos de una simple derrota militar, sino de la desintegración total de un mundo. Hoy viajaremos al momento exacto en que la opulencia se convirtió en miseria, el poder en desesperación y la gloria imperial en una cruda lucha por la supervivencia. Exploraremos las historias olvidadas de aquellos que vivieron el fin de su era. En el apogeo del siglo II, el Imperio Romano no era simplemente una entidad política, era el mundo civilizado. Desde las brumosas tierras de Britania hasta las arenas ardientes de Mesopotamia, una sola ley, una sola moneda y una red de calzadas de piedra unían a más de 50 millones de almas bajo el estandarte del águila dorada. Este era el tiempo de la Pax Romana, una paz impuesta por la fuerza inigualable de sus legiones, pero mantenida por una administración y una ingeniería sin precedentes. Roma, la capital, era el corazón palpitante de este coloso. El mármol de sus foros, templos y basílicas resplandecía bajo el sol mediterráneo, un testimonio de una riqueza casi inimaginable. Acueductos monumentales, arcos de triunfo y el colosal anfiteatro Flavio no eran solo estructuras, sino declaraciones de poder y permanencia. El comercio fluía sin cesar: grano de Egipto, sedas de Oriente, ámbar del Báltico y esclavos de Germania convergían en los mercados de la urbe. La vida, para el ciudadano romano, estaba imbuida de un sentido de certeza y superioridad. Se creía que el imperio era eterno, una obra bendecida por los dioses que había alcanzado la forma final y perfecta de la sociedad humana. Las fronteras, defendidas por legiones disciplinadas en sus campamentos fortificados, parecían inexpugnables, una barrera infranqueable entre el orden y la barbarie. En este momento dorado, la idea de que esta gloria pudiera desvanecerse no era ni siquiera una herejía, era sencillamente impensable. El águila volaba más alto que nunca, proyectando una sombra que cubría el mundo conocido, y nadie podía vislumbrar el ocaso que se gestaba más allá del horizonte. Bajo la superficie dorada de la Pax Romana, las tensiones internas comenzaban a fracturar los cimientos del imperio. La majestuosidad arquitectónica y la opulencia de la élite ocultaban una economía cada vez más frágil y una inestabilidad política latente. El motor que había impulsado la expansión, la conquista de nuevos territorios y la adquisición de esclavos se había detenido. Sin nuevas fuentes de riqueza, el inmenso costo de mantener un ejército permanente, una burocracia expansiva y la política de pan y circo para la plebe de Roma comenzó a ser insostenible. Los emperadores recurrieron a una solución peligrosa: la devaluación de la moneda. El denario de plata, antaño símbolo de estabilidad, fue progresivamente adulterado con metales más baratos, desatando una inflación galopante que erosionaba los ahorros y dificultaba el comercio a largo plazo. Esta crisis económica se vio agravada por una plaga devastadora, la plaga antonina, que diezmó a la población y redujo la mano de obra agrícola y los ingresos fiscales. Pero la grieta más profunda apareció en el corazón del poder: la sucesión imperial. El asesinato del emperador Cómodo marcó el fin de una era y el comienzo de un ciclo vicioso de guerras civiles. Los generales en las fronteras, al mando de legiones leales a su persona más que al Estado, se dieron cuenta de que el trono podía ganarse con la espada.
El siglo III se convertiría en un torbellino de emperadores efímeros, usurpadores y asesinatos, un período en el que Roma tuvo más de 20 gobernantes en apenas 50 años. El mármol de los palacios imperiales, antes símbolo de eternidad, ahora se manchaba con la sangre de la ambición desmedida, y cada golpe de estado debilitaba la autoridad central, dejando al coloso vulnerable desde dentro. Mientras Roma se consumía en sus luchas de poder internas, en los vastos confines del imperio, la lealtad comenzaba a deshilacharse. La romanización, aunque extendida, nunca había sido un proceso uniforme. En las provincias lejanas de Galia, Hispania, Siria o el norte de África, las culturas locales y las lenguas ancestrales persistían bajo un barniz de administración latina. Durante siglos, los beneficios del imperio, seguridad, comercio y acceso a una cultura cosmopolita, habían justificado el yugo romano. Sin embargo, a medida que la crisis se profundizaba, la balanza comenzó a inclinarse. La presión fiscal se volvió asfixiante. Los recaudadores de impuestos, enviados desde una capital cada vez más distante y ajena, exigían tributos para financiar guerras civiles que no beneficiaban en nada a los provincianos. El reclutamiento forzoso para las legiones se llevaba a los jóvenes de los campos, no para defender sus hogares, sino para luchar por las ambiciones de un general desconocido en una frontera lejana. Estos agravios alimentaron un resentimiento silencioso que se extendía por las villas y ciudades provinciales. Empezaron a surgir movimientos separatistas y profetas locales que predicaban un retorno a las viejas costumbres y a los antiguos dioses. La crisis del siglo III vio el surgimiento de imperios escindidos, como el Imperio Galo en el oeste y el Imperio de Palmira en el este, que demostraron que las provincias podían gobernarse y defenderse a sí mismas sin la tutela de Roma. Estos no eran levantamientos bárbaros, sino rebeliones desde dentro, lideradas por romanos provinciales que sentían que el centro del imperio se había vuelto corrupto e irrelevante para su supervivencia. Los susurros de descontento se estaban convirtiendo en gritos de independencia, revelando que la unidad del imperio era una construcción más frágil de lo que nadie había imaginado. Las fronteras del imperio, los famosos limes, nunca fueron muros impenetrables, sino zonas de interacción, comercio y conflicto constante. Durante generaciones, las legiones habían mantenido un equilibrio precario, conteniendo las incursiones y proyectando el poder romano más allá de sus límites. Sin embargo, el caos interno de Roma no pasó desapercibido para los pueblos que habitaban al otro lado. Las tribus germánicas, como los alamanes, francos y godos, que antes se enfrentaban a un imperio unificado y decidido, ahora veían un gigante debilitado por sus propias luchas intestinas. Las guerras civiles obligaban a retirar tropas de las fronteras para que los pretendientes al trono lucharan entre sí cerca de Roma, dejando vastos sectores del Rin y el Danubio peligrosamente expuestos. Estas tribus, a su vez, estaban experimentando sus propios cambios. Presionados por movimientos migratorios desde las estepas de Asia y organizándose en confederaciones tribales más grandes y militarmente más eficaces, ya no se contentaban con pequeñas incursiones de saqueo. Ahora buscaban tierras para asentarse, empujando con una fuerza y una coordinación nunca antes vistas. La sombra en la frontera se hizo tangible. Las incursiones se volvieron más audaces y destructivas, penetrando profundamente en territorios como la Galia y los Balcanes. Ciudades que no habían necesitado murallas durante siglos se vieron obligadas a construirlas apresuradamente. La percepción de seguridad que la Pax Romana había proporcionado durante tanto tiempo
comenzó a evaporarse. El bárbaro dejó de ser una figura lejana y exótica para convertirse en una amenaza real y presente para la vida y las propiedades de millones de ciudadanos imperiales. La gloria de la conquista se había transformado en una desesperada y constante lucha por la defensa, un cambio fundamental que redefiniría la propia naturaleza del imperio en los siglos venideros. La vitalidad de un imperio no solo se mide en legiones, sino en la confianza que inspira su moneda. Durante siglos, el denario de plata fue el pilar del comercio mundial, un disco de metal que garantizaba el poder y la estabilidad de Roma. Pero las vetas de plata en Hispania y Dacia, que parecían inagotables, comenzaron a agotarse. Las costosas guerras en fronteras lejanas y la creciente burocracia exigían un gasto que el tesoro ya no podía sostener. La solución, en su simpleza, fue catastrófica: la devaluación. Los emperadores comenzaron a mezclar la plata con metales más baratos, como el cobre. Al principio, el cambio fue sutil, pero pronto, la moneda que circulaba era apenas una sombra plateada. El pueblo no tardó en darse cuenta del engaño. Un soldado, que antes recibía un salario con el que podía mantener a su familia y soñar con una granja, ahora descubría que su paga apenas alcanzaba para comprar grano para la semana. La inflación se disparó a niveles inimaginables. Los precios se duplicaban en meses, luego en semanas. Los mercaderes se negaban a aceptar la moneda oficial, y el comercio a larga distancia, la red que unía al imperio, se desmoronó. Se regresó al trueque en muchas provincias, un retroceso de siglos. El Estado, desesperado por ingresos, impuso impuestos asfixiantes que los terratenientes ricos evadían, mientras los pequeños agricultores eran aplastados, obligados a abandonar sus tierras. La crisis económica no fue una batalla perdida. Fue la gangrena que comenzó a pudrir el cuerpo imperial desde adentro, demostrando que un imperio sin una economía sólida es solo un gigante con pies de barro. Con la economía en ruinas y la confianza destrozada, el último pilar de la estabilidad, el poder centralizado del emperador, se fracturó. El siglo III se convirtió en un torbellino de sangre y ambición conocido como la crisis. El trono ya no se heredaba ni se designaba con sabiduría. Se tomaba por la fuerza. Cualquier general con el respaldo de unas pocas legiones leales podía marchar sobre Roma y declararse Augusto. A estos se les conoció como los emperadores de barracones, hombres cuyo reinado a menudo duraba solo unos meses, hasta que un rival más audaz o un guardia pretoriano descontento les clavaba una daga por la espalda. En un período de 50 años, más de 20 hombres reclamaron el título de emperador, y casi todos encontraron una muerte violenta. El imperio se desangraba en una guerra civil perpetua. Legiones que debían estar conteniendo a los godos en el Danubio o a los persas en el Éufrates eran llamadas a Italia para luchar contra otras legiones romanas. Mientras los hermanos se mataban entre sí, las fronteras quedaban desprotegidas. La anarquía fue tal que el imperio se partió en tres. En el oeste, el imperio galo se declaró independiente, abarcando la Galia, Britania e Hispania. En el este, la carismática reina Zenobia forjó el imperio de Palmira, controlando Egipto y las ricas provincias de Levante. Roma, la que fuera dueña del mundo, ahora ni siquiera controlaba sus propias provincias. El trono no era un símbolo de unidad, sino el premio sangriento en una competición mortal que estaba desgarrando el imperio. En medio del caos más absoluto, cuando la desintegración total parecía inevitable, surgió una figura forjada en la disciplina militar y la voluntad de hierro: Aureliano.
Este emperador, hijo de un campesino de los Balcanes, ascendió por los rangos del ejército gracias a su inmenso talento y valor. En un reinado increíblemente breve de solo 5 años, se lanzó a la tarea imposible de reunificar el mundo romano. Su energía era sobrehumana. Primero, dirigió sus legiones hacia el norte, enfrentando y aniquilando a las hordas de vándalos, jutungos y sármatas que habían cruzado el Danubio y amenazaban el corazón de Italia. Asegurada esa frontera, no descansó. Giró hacia el oeste y en una campaña relámpago aplastó al ejército del Imperio Galo, reincorporando la Galia y Britania al dominio de Roma. La multitud lo aclamaba, pero la tarea aún no había terminado. Sin apenas pausa, Aureliano marchó con sus veteranos hacia el este, cruzando Asia Menor, para confrontar a la reina Zenobia de Palmira. Las batallas fueron feroces, pero la experiencia y la disciplina de las legiones de Aureliano prevalecieron. Palmira fue conquistada, y las vitales provincias orientales fueron recuperadas. El Senado, asombrado, le otorgó el título de Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. Fue un destello cegador de la antigua gloria, una demostración de que la maquinaria militar romana, cuando estaba bien dirigida, seguía siendo la fuerza más formidable de la tierra. Sin embargo, esta victoria fue lograda a un costo terrible. El imperio estaba unido de nuevo, pero por la punta de la espada, y las profundas heridas económicas y sociales seguían supurando bajo la superficie. La reunificación de Aureliano fue un logro monumental, pero incluso él comprendió una nueva y aterradora verdad. El imperio ya no podía garantizar su seguridad solo con legiones en ofensiva. Los días de expansión habían terminado para siempre. La era de la supervivencia había comenzado. La prueba más tangible de este cambio de mentalidad fue el proyecto más grande de su reinado, la construcción de las murallas aurelianas alrededor de la propia Roma. Durante 500 años, la capital del mundo había permanecido abierta, su seguridad garantizada por las legiones que luchaban a cientos, a veces miles de kilómetros de distancia. La idea de que Roma necesitara muros habría sido un insulto para generaciones pasadas. Ahora, era una necesidad desesperada. Este no fue un caso aislado. A lo largo y ancho del imperio, las ciudades comenzaron a encogerse, abandonando los suburbios que se extendían sin temor y retirándose detrás de enormes fortificaciones de piedra. Londinium, Augusta Treverorum, Mediolanum, todas se convirtieron en fortalezas. Este frenesí de construcción defensiva reveló una profunda ansiedad colectiva. El imperio estaba cambiando su postura fundamental, pasando de ser un depredador seguro de sí mismo a una presa acosada. Los muros eran una admisión física de vulnerabilidad. Demostraban que las fronteras ya no eran impermeables y que las incursiones bárbaras podían llegar a cualquier parte, incluso al corazón del poder. El Mare Nostrum, nuestro mar, se sentía menos nuestro, y el vasto territorio, que alguna vez fue la mayor fortaleza del imperio, se estaba convirtiendo en su mayor debilidad. El mundo exterior ya no era un lugar para conquistar, sino una amenaza de la que había que protegerse. El sonido que definió el fin de una era no fue el de un decreto o una abdicación, sino el estruendo ensordecedor de las puertas milenarias cediendo. Durante días, la ciudad eterna, el corazón del mundo, había resistido, pero la marea bárbara era incontenible. Lo que siguió no fue una batalla, fue una consumación. Hordas de guerreros, impulsados por la codicia y un resentimiento ancestral, se derramaron por las avenidas de mármol que habían visto pasar a césares y generales victoriosos.
Ahora, esas mismas avenidas se teñían de sangre y se llenaban con los gritos de los indefensos. El humo de los templos en llamas ascendía hacia el cielo, un sudario negro para un imperio moribundo. La gran biblioteca, depositaria del saber de generaciones, ardió con una furia incontrolable, sus rollos y códices convirtiéndose en cenizas que danzaban en el aire caliente. Las estatuas de los dioses y héroes que habían observado la ciudad durante siglos fueron derribadas. Sus rostros de piedra se hicieron añicos contra los adoquines. En el foro, donde se había forjado la ley y el destino de millones, ahora solo reinaba el caos. Los senadores que no huyeron a tiempo fueron masacrados en sus propias villas, sus túnicas manchadas de un púrpura más oscuro. Para los ciudadanos, el saqueo fue la aniquilación de su realidad. El imperio no era una idea abstracta. Era la seguridad de esas murallas, la majestuosidad de esos edificios, la certeza de un orden. En 3 días de violencia ininterrumpida, todo eso fue sistemáticamente desmantelado. Cuando los invasores finalmente se marcharon, cargados de tesoros y esclavos, no dejaron atrás una ciudad derrotada, sino el cadáver de una civilización. Mientras su ciudad era desmembrada, el último portador del título imperial, un joven pálido y aterrorizado, se escondía en los recovecos más profundos del palacio. La insignia púrpura, el águila dorada, todos los símbolos de su poder, ahora eran un lastre mortal. Su guardia pretoriana, diezmada o dispersa, ya no podía garantizar su seguridad. La decisión fue tomada en la desesperación. Debía huir. No hubo una majestuosa retirada, ni una última defensa heroica. Su escape fue un acto furtivo y vergonzoso. Despojado de sus sedas y joyas, vestido con los harapos de un sirviente, fue guiado por un puñado de leales a través de pasadizos secretos que serpenteaban bajo el complejo palaciego. El hedor a humo y muerte se filtraba incluso en aquellos túneles oscuros. Al emerger a la noche, la ciudad que debía gobernar era un infierno irreconocible. Se movieron por callejones oscuros, evitando las patrullas de saqueadores y el brillo de los incendios. Cada sombra era una amenaza, cada grito un presagio de su propio final. El emperador, que había sido criado para ser adorado como un dios viviente, ahora era un fantasma en su propio dominio, un fugitivo anónimo cuyo rostro ya no inspiraba lealtad, sino que podría costarle la vida. Su viaje lo llevó más allá de las murallas profanadas, hacia un campo devastado. Cada paso que daba lo alejaba del trono, pero también de la muerte. Al mirar atrás desde una colina lejana, la silueta de la ciudad eterna ardiendo contra el horizonte nocturno fue el último acto de su fallido reinado. No era solo un hombre huyendo, era la propia autoridad imperial, la idea de un poder centralizado y divino, evaporándose en la oscuridad. El silencio que siguió al saqueo fue casi más aterrador que la violencia misma. Era un silencio pesado, antinatural, roto solo por el crepitar de las brasas y el gemido lejano de los heridos. Con las primeras luces de un amanecer gris y ceniciento, los supervivientes comenzaron a emerger. Salieron de sótanos, de criptas, de las cloacas, parpadeando ante un mundo que ya no reconocían. La ciudad eterna se había transformado en un vasto cementerio al aire libre. Las calles estaban cubiertas por una gruesa capa de ceniza y escombros. Los majestuosos arcos de triunfo ahora eran marcos vacíos que encuadraban la desolación. El río que cruzaba la ciudad, antes una arteria de comercio y vida, ahora fluía lento y oscuro, arrastrando cuerpos y los restos del naufragio de una civilización. El trauma era colectivo y paralizante.
La gente deambulaba por las ruinas en un estado de shock, buscando rostros familiares entre los muertos, llamando a gritos nombres que nunca obtendrían respuesta. El oro y el mármol habían desaparecido, pero la pérdida más profunda era intangible. Se había perdido la certeza, la fe en la protección del imperio, la creencia en un orden mundial inmutable. La estructura social se había desintegrado. Un senador y un esclavo, si ambos habían sobrevivido, ahora eran iguales en su miseria, buscando agua potable y un trozo de pan. Este no era solo el fin de una ciudad, era el colapso de un universo mental. Las leyes ya no existían, los dioses parecían haberlos abandonado, y el futuro era un lienzo en blanco, manchado de hollín. En este amanecer de las cenizas, la única tarea que importaba, la única que era posible, era la más básica de todas: sobrevivir un día más. La noticia del saqueo de la ciudad eterna y la fuga del emperador se extendió como una plaga por las provincias. El impacto fue sísmico. El centro de poder que había mantenido unido al vasto imperio durante siglos se había desvanecido, creando un inmenso vacío de autoridad. La naturaleza y la política aborrecen el vacío. En las tierras lejanas, donde la ley imperial ya era una sombra, el colapso fue la señal esperada. Generales de legiones aisladas, gobernadores ambiciosos y jefes tribales carismáticos vieron su oportunidad. La lealtad, antes un deber sagrado hacia el emperador, se convirtió en una mercancía. La pregunta ya no era ¿a quién sirve el imperio?, sino ¿quién puede proteger mi aldea? En este nuevo y brutal paradigma, el poder ya no residía en decretos escritos en pergamino, sino en la punta de una espada. Hombres fuertes, que comandaban milicias privadas, o los restos de las legiones imperiales, comenzaron a consolidar su control sobre territorios locales. Fortificaron antiguas ciudades romanas, tomaron el control de las rutas comerciales y exigieron tributos a cambio de una precaria seguridad. Nacieron los señores de la guerra. Estos nuevos líderes no buscaban restaurar el antiguo orden, buscaban crear uno nuevo a su imagen y semejanza. Eran pragmáticos, a menudo crueles, y su justicia era rápida y personal. Las viejas provincias del imperio se fracturaron en un mosaico de feudos rivales. El águila imperial fue reemplazada por los estandartes personales de estos nuevos amos. La era de la gloria imperial había terminado de forma concluyente. La era de la supervivencia, bajo el puño de hierro de los señores de la guerra, acababa de comenzar. Hubo un tiempo en que cada piedra de la vasta red de caminos imperiales era un testamento al poder y la unidad. Estas arterias de piedra, diseñadas con una precisión que desafiaba a la geografía, conectaban el corazón del imperio con sus extremidades más lejanas. Por ellas marchaban legiones en cuestión de semanas. Los mensajeros galopaban con decretos que sellaban el destino de naciones, y las caravanas transportaban las riquezas del mundo conocido. Los caminos eran la promesa de orden, la garantía de que ninguna provincia estaba verdaderamente sola. Pero esa era la canción de un pasado glorioso. Ahora, el silencio y la naturaleza reclaman lo que una vez fue el orgullo de los ingenieros. Las losas de piedra, pulidas por incontables sandalias y ruedas de carro, se hunden en el barro y son devoradas por la maleza. Los puentes, maravillas de la arquitectura, se derrumban sobre ríos que ya nadie cruza. Viajar se ha convertido en un acto de fe o de desesperación. Lo que antes era un viaje de una semana, ahora puede llevar meses, si es que se llega al destino. Los bandidos acechan en los bosques que han crecido sin control a los lados de las rutas, y las antiguas posadas son ahora ruinas fantasmales o guaridas de malhechores.
Cada tramo intransitable es una vena cortada en el cuerpo del imperio. Las noticias ya no fluyen, el comercio se ahoga y las guarniciones aisladas quedan abandonadas a su suerte. El imperio ya no es una entidad conectada, sino un archipiélago de ciudades y pueblos aislados, cada uno temiendo la oscuridad que se extiende por los caminos olvidados, cada uno convencido de que está solo en un mundo que se desmorona. Los generales y emperadores se jactaban de sus conquistas, de las tierras sometidas y los tesoros saqueados. Pero el conquistador final, el que no distingue entre patricio y plebeyo, no llegó con estandartes ni al son de las trompetas. Llegó con el estómago vacío y el aliento helado. El hambre. El colapso de las rutas comerciales y la inseguridad en los campos fueron la sentencia de muerte para las superpobladas ciudades imperiales. La intrincada maquinaria logística que alimentaba a millones se detuvo con un chirrido agónico. Los graneros, antes repletos con el tributo de las provincias más fértiles, se convirtieron en monumentos huecos a una prosperidad perdida. El grano ya no llegaba. Los barcos se pudrían en puertos abandonados y las caravanas eran un recuerdo lejano. En las ciudades, el precio de un mendrugo de pan se disparó hasta alcanzar cifras astronómicas, convirtiéndose en un lujo inalcanzable para la mayoría. La desesperación corroyó el tejido social. Las revueltas por el pan, antes esporádicas, se volvieron un evento diario, aplastadas con una brutalidad que solo servía para avivar más el odio. Familias que durante generaciones habían servido al imperio, ahora buscaban raíces y cortezas para hervir. Los niños, con los vientres hinchados y la mirada perdida, se convirtieron en la imagen más cruel del fracaso. El campo no ofrecía un refugio seguro. Los agricultores abandonaban sus tierras, incapaces de proteger sus cosechas de las bandas errantes o de los recaudadores de impuestos de algún señor de la guerra local. El hambre no solo diezmó a la población, conquistó el alma del imperio, reemplazando la lealtad con la supervivencia, la ley con la anarquía y la esperanza, con una certeza desoladora. La próxima comida podría ser la última. Más allá del colapso físico de las carreteras y la agonía del hambre, una desintegración más silenciosa y quizás más profunda se estaba produciendo: la muerte del conocimiento. Las grandes bibliotecas, faros de la civilización que albergaban la sabiduría acumulada de siglos, comenzaron a caer en un profundo silencio. Estos santuarios del saber, donde filósofos, historiadores y científicos habían debatido las estrellas y el alma humana, se convirtieron en mausoleos polvorientos. Los rollos de papiro y los delicados códices, que contenían desde tratados de ingeniería hasta épicas poéticas, se volvieron quebradizos por la humedad y el abandono. El patrocinio estatal y privado que había sostenido a eruditos y escribas se desvaneció. ¿Quién podía permitirse financiar la copia de un texto de Platón cuando la prioridad era pagar a mercenarios para defender las murallas? Los pocos eruditos que quedaban se convirtieron en figuras anacrónicas, guardianes de un tesoro que ya nadie valoraba. Muchos huyeron, llevándose consigo fragmentos de conocimiento, mientras que otros simplemente envejecieron y murieron, sin discípulos a quienes transmitir su legado. El silencio en las bibliotecas era el eco de una amnesia colectiva. Se perdieron técnicas de construcción, conocimientos médicos, registros históricos y obras literarias irreemplazables. Algunas obras fueron quemadas deliberadamente por facciones que veían el saber antiguo como una herejía o una amenaza.
Otras simplemente se usaron como combustible durante los inviernos más crudos. Con cada texto perdido, el mundo se volvía un poco más pequeño, más oscuro y más supersticioso. La gloria del imperio no solo se había construido con legiones y acueductos, sino también con ideas. Y a medida que las bibliotecas se silenciaban, esas ideas se extinguían, dejando a la sociedad a la deriva en un océano de ignorancia. El pilar final que sostenía la estructura imperial era su ley, un complejo y sofisticado sistema legal que, en teoría, ofrecía justicia y protección a todos los ciudadanos, desde la capital hasta la frontera más remota. Pero cuando el centro se derrumbó, este pilar se hizo añicos, y en su lugar se impuso una única y brutal autoridad: la ley de la espada. La justicia imperial, con sus magistrados, sus códigos y sus tribunales, se convirtió en una ficción. En las provincias, los gobernadores leales fueron asesinados o huyeron, y su poder fue usurpado por los hombres más despiadados y ambiciosos. Comandantes de legiones renegadas, jefes de bandas de mercenarios y terratenientes adinerados, se autoproclamaron señores de sus dominios. Estos nuevos gobernantes no se regían por edictos ni por la jurisprudencia, sino por el capricho y la fuerza. La justicia se impartía en la plaza del pueblo, no con un juicio, sino con una decapitación sumaria. Las disputas por tierras se resolvían con incursiones armadas, no en un tribunal. La lealtad se compraba con botín y se garantizaba con el miedo. El territorio del antiguo imperio se fragmentó en un mosaico de feudos en constante conflicto. Las viejas rencillas entre ciudades, suprimidas durante siglos por la paz imperial, resurgieron con una violencia renovada. Viajar de un valle al siguiente significaba cruzar una frontera hostil, donde se aplicaban reglas diferentes, y la vida de un extraño no valía nada. Para el ciudadano común, la vida se convirtió en un cálculo constante de alianzas. ¿A qué señor de la guerra debían jurar lealtad para proteger a su familia y su cosecha? La protección ya no era un derecho garantizado por el Estado, sino un privilegio otorgado por el hombre con el ejército más grande y la espada más afilada. Cuando los monolitos de cristal y acero de las capitales imperiales se hicieron añicos, la humanidad no pereció con ellos. Se dispersó como semillas al viento, buscando grietas en la desolación para echar raíces. La supervivencia ya no se medía en créditos o influencia, sino en la solidez de un muro y la discreción de una entrada. Así nacieron los refugios ocultos, bastiones de vida en un mundo quebrado. Algunos encontraron santuario en las entrañas de la tierra, habitando complejos mineros abandonados o búnkeres de mando olvidados, cuyas puertas de titanio, diseñadas para resistir bombardeos orbitales, ahora los protegían de bandas errantes y de las extrañas criaturas que medraban en las ruinas. Otros se elevaron, colonizando los picos de cordilleras remotas, donde el aire era enrarecido y los caminos traicioneros. Allí, en monasterios de piedra o estaciones de observación meteorológica, vivían por encima de la locura del mundo de abajo. Los más ingeniosos hicieron de los propios cadáveres del imperio su hogar. El casco de un crucero de batalla derribado se convertía en una aldea vertical. Sus corredores de servicio ahora calles y sus hangares, plazas de mercado. La ingeniería imperial, antes un instrumento de conquista, fue recontextualizada para la mera subsistencia. Los acueductos que una vez alimentaron fuentes palaciegas, ahora regaban huertos clandestinos. Cada comunidad se convirtió en una isla, un microcosmos con sus propias reglas, forjadas en la necesidad y el aislamiento.
La gloria del pasado era una historia contada al calor de un reactor de fusión moribundo, un eco lejano que servía para recordarles lo frágil que siempre fue su civilización. En este nuevo mundo fragmentado, surgió una nueva casta de exploradores, ni soldados ni científicos, sino carroñeros de lo imposible, los buscadores de reliquias. Estos hombres y mujeres valientes, o quizás simplemente desesperados, se aventuraban en las zonas muertas, las ruinas silenciosas de las metrópolis imperiales, en busca de los fantasmas de la tecnología. Cada incursión era una apuesta mortal. Las ciudades no estaban vacías, estaban custodiadas por sistemas de defensa automatizados que seguían cumpliendo su última directiva. Por la inestabilidad de estructuras que gemían bajo el peso de su propia decadencia y por la competencia brutal de otros clanes. El premio, sin embargo, justificaba el riesgo. Una sola célula de energía funcional podía dar luz y calor a una aldea durante un año. Un purificador de agua de grado militar era más valioso que cualquier joya antigua. Un botiquín de diagnóstico médico, capaz de sintetizar antídotos o regenerar tejido, era considerado un artefacto sagrado. Los buscadores aprendieron a leer el lenguaje de la ruina, qué cables seguían llevando una carga letal, qué puertas selladas ocultaban tesoros y cuáles una muerte segura. Con el tiempo, estas reliquias adquirieron un estatus mítico. Un comunicador de largo alcance se convertía en la voz de las estrellas. Una tableta de datos con enciclopedias encriptadas era el libro del conocimiento. La tecnología más avanzada del imperio, diseñada para conectar galaxias y doblegar mundos, se había reducido a su esencia más pura. Herramientas para sobrevivir un día más, fragmentos de un poder tan vasto que ahora era incomprensible. Con la desaparición de las redes de comunicación y las bibliotecas digitales, la historia se convirtió de nuevo en un susurro, una tradición oral transmitida de generación en generación alrededor del fuego. La memoria del imperio se transformó en mito. Para algunos era una edad dorada perdida, una Atlántida galáctica de paz, abundancia y maravillas tecnológicas. Los ancianos contaban historias de ciudades que flotaban en las nubes, de viajes instantáneos entre estrellas y de una época en la que el hambre y la enfermedad eran meros recuerdos. Estas historias eran un bálsamo para el alma, una promesa de que la grandeza era posible, infundiendo en los jóvenes un anhelo por un paraíso que nunca conocieron. Para otros, sin embargo, el eco de la gloria era una advertencia. Recordaban la arrogancia imperial, la opresión de su burocracia infinita y la crueldad de sus legiones. En sus relatos, el emperador no era una figura benevolente, sino un tirano cuya soberbia provocó la catástrofe que los condenó a todos. El colapso no fue una tragedia, sino un castigo divino o cósmico, una lección sobre los peligros del poder desmedido. Los símbolos imperiales fueron reinterpretados a través de estos prismas. El emblema del águila estelar, antes un signo de orgullo, podía ser visto como una marca de tiranía o un ícono de la edad perdida. Las melodías de los himnos imperiales sobrevivían como canciones de cuna sin letra, su significado original borrado por el tiempo. Esta dualidad en la memoria colectiva definió a las nuevas culturas. Algunas buscaban emular y reconstruir el pasado glorioso, mientras que otras lo rechazaban vehementemente, decididas a no repetir los mismos errores. Tras décadas de mera supervivencia, de esconderse en las sombras y subsistir de los despojos, algo comenzó a cambiar. En los valles fértiles, protegidos por cadenas montañosas y olvidados por los horrores del pasado,
surgieron los primeros asentamientos permanentes. No eran fortalezas ni refugios, sino pueblos. La gente ya no se limitaba a hurgar en busca de latas de raciones imperiales. Ahora araban la tierra. Utilizando conocimientos rescatados de antiguos manuales agrícolas y semillas cuidadosamente preservadas, comenzaron a cultivar. Campos de trigo modificado genéticamente y huertos de frutas bioluminiscentes empezaron a salpicar el paisaje, un desafío vibrante contra la monotonía gris de la ruina. Con la agricultura llegó una nueva estructura social. Los líderes ya no eran los guerreros más feroces o los carroñeros más audaces, sino los granjeros que entendían los ciclos de siembra, los ingenieros que podían desviar un río para el riego y los mediadores que resolvían disputas sobre la tierra. Se establecieron mercados no para intercambiar reliquias tecnológicas, sino para el trueque de grano, herramientas y ganado. Pero el cambio más profundo se veía en los rostros de los niños. Nacidos después del colapso, para ellos el imperio no era un recuerdo doloroso, sino una leyenda, un cuento de gigantes y naves estelares. No sentían el peso de la pérdida, solo la promesa del futuro. Eran las semillas plantadas en la tierra quemada, una nueva generación cuya identidad no estaba definida por la caída, sino por el acto de construir. La gloria imperial se había extinguido para siempre, su luz convertida en un eco distante. Pero en su lugar, de manera lenta, frágil y tenaz, la civilización comenzaba a florecer de nuevo.